Buenos días para todos los que se conectan con nosotros a Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad S.A. Agradecemos a todos ustedes que se van conectando por las diferentes redes sociales. Saludamos a todos los que se conectan en este momento en Facebook a nivel nacional en esta transmisión que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Igualmente a todos los que se van conectando a nivel nacional por la plataforma Meet. Para esta capacitación del día de hoy, estafa o incumplimiento de contrato, nos acompaña la doctora Jenny Campos. Doctora Jenny, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Kevin. Muy buenos días a todos los participantes. Bueno, agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para esta capacitación. Estamos transmitiendo por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Aquí en la plataforma Meet también ustedes se pueden conectar con nosotros. Vemos que ya van llegando todas las personas para esta capacitación. Los saludamos en esta transmisión que, como les digo, se realiza a nivel nacional para todo el país. Recuerden que Derecho y Propiedad está a su servicio y cuenta con oficinas en las principales ciudades del país para que usted pueda contar con un abogado siempre en cualquier momento. Agradecemos mucho a la doctora Jenny que se conecte el día de hoy con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación para hablar de este tema, estafa o incumplimiento de contrato. La doctora Jenny Stella Campos Cardoso es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica. Es nuestra jefe regional de la ciudad de Ibagué, entonces muy contento de que el día de hoy ya esté con nosotros. Y bueno, doctora, sin más preámbulos, iniciemos esta capacitación. Esperamos aprender mucho de ella. Gracias, doctor Kevin. Bueno, reitero, el día de hoy voy a acompañarlos a ustedes, más que en una capacitación, una charla, explicando la diferencia entre estafa o incumplimiento de contrato, es decir, derecho penal, derecho civil, cuál sería el interrogante, cuál sería la posición de aquí nuestros abogados de derecho y propiedad, qué sería la posición de nuestros clientes. Entonces vamos a arrancar con nuestra charla. Como indica el título de nuestra capacitación, hablamos del delito de estafa. Para poder abordar el tema, hay que explicar de manera sucinta en qué consiste el delito de estafa. El delito de estafa tiene su tipificación en el artículo 246 del Código Penal, en el cual establece que el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión. Como sabemos, el delito de estafa es común en nuestra sociedad, se ve como mezclado por el patrimonio, o se ve se presenta mucho en la negociación o en los contratos de compraventa, en los negocios jurídicos que nuestra sociedad emprende o que la gente emprende. ¿Sí? ¿Qué pasa? Suele pasar, valga la redundancia, que en algunas ocasiones se celebran negocios jurídicos o contratos y uno de las partes incumple, una de las partes no paga, una de las partes no cumple la condición, otra de las partes no incumple el bien contratado. Entonces ahí es donde hay el contrapeso de las dos jurisdicciones. Nos vamos por lo civil, nos vamos por lo penal. Pues ahí es donde nosotros como profesionales o los abogados de derecho y propiedad, cuando nuestros clientes nos consulten, debemos de determinar cuál es la situación. Pero ¿a qué vamos con esta capacitación? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Muchas veces desconocemos las normas o desconocemos la connotación jurídica. Por lo general, este tipo de estafa se presenta mucho en los contratos de compraventa de bienes inmuebles, es decir, en ocasiones o en ocasiones no. En la actualidad, para no ir muy lejos, la regional Ibagué goza de un proceso de estafa, lo llamamos aquí en términos coloquiales entre nuestros colegas, se llama la gran estafa. Es un proceso que se lleva en el juzgado, o se llevó en el juzgado segundo penal del circuito especializado de la ciudad de Ibagué, donde se presentaron una reventa de lotes en el municipio de Mariquita. La urbanización se llamaba los Altos Balcones de Mariquita. Ellos, ¿qué hacían? Revendían los lotes, ¿sí? Pero el problema era que la persona compraba el lote, firmaba una promesa de compraventa, pero nunca hacía la escrituración, nunca
iban a hacer el protocolo, confiados de la buena fe de la persona que los vendía, confiados del principio que la misma Constitución nos ha enmarcado en su artículo 83, que es el principio de buena fe. Sabemos de antemano que todo negocio jurídico nace con ese principio, pero a medida que va pasando el tiempo y la sociedad que ha sido tan cambiante por medios tecnológicos, por los medios escritos, por todas las situaciones especiales, se ha convertido sobre todo ese contrato de compraventa en un contrato que requiere de solemnidades, requiere de formalismos, a diferencia de otros contratos. Pero dése cuenta de que este tipo de situaciones especiales, si son estafas o contratos, hay que ver las connotaciones jurídicas o el avance jurídico que ha tenido frente a este tema. ¿Por qué empiezo la charla explicando la estafa? Porque sabemos que la estafa, como su nombre lo indica, es cuando se lleva al engaño, se lleva al provecho, busca una obtención ilícita de ese engaño, de esa mentira, de ese ocultamiento, de esa posición que tiene esa persona o ese vendedor o ese comprador, o esa parte en contexto, en engañar, en estafar, en mentir. Pero por lo general, y hay que partir de ese punto, toda la sociedad parte de los contratos que existen, de las relaciones contractuales. Por eso hago mención o hago hincapié en estas dos posiciones o en estos dos cruces de si soy civil o soy penal o es algo que se puede tramitar de las dos formas. Antes de entrar al tema en especial, porque quise traer una acotación, un gran ejemplo, hago énfasis en que nosotros como Regional Ibagué tenemos un proceso, valga la redundancia, ya lo había repetido, un proceso que inicialmente se conoció por una noticia criminal que se interpuso en el municipio de Honda, Tolima, que el proceso lo denominamos la gran estafa. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los hechos en materia de investigación? Pues como lo decía anteriormente, se revendían los lotes y alcanzamos a tener más de 1000 víctimas con este proceso. En el momento de que todos se dieron cuenta, casi era un solo lote y 7 dueños supuestamente, pues no hicieron lo que les estaba explicando, no aplicaron, digamos, el requisito que establece la norma, que es el asustancianato, que es el requisito sustancial, que es el que les explicaba, el de hacer la materialidad, hacer la inscripción. Es que no es el hecho de comprar, no es el hecho de firmar un contrato de compraventa, no, es el hecho de que ese contrato de compraventa o ese negocio se perfeccione mediante la legalidad. Mira, era tanta la inocencia de nuestros clientes, nosotros tenemos representado a 5 víctimas de esas 1000 víctimas. Era tanta la inocencia de estos clientes que firmaban recibos de caja entregando todos sus ahorros, 10, 15, 20 millones de pesos, a cambio de tener su vivienda. Era su primera vivienda, eran sus ahorros. Algunos de nuestros afiliados de cajas de retiro, de cajas de vivienda o de cesantías o ahorros que tenían, que se retiraban al fin de hacer una solución de vivienda. Eso fue algo que de manera inusual y de manera exorbitante llegó a las esferas jurídicas, llegó a las altas cortes. En este momento la señora o los responsables de ese caso ya están condenados. A pesar de ello, la fiscalía logra incautar algunos bienes. No hemos podido en este momento establecer las cuantías de los bienes porque son tantas las cosas que pues ella trató de ocultar también sus bienes para que no fueran embargados en el tema penal, no tuvieran la comisión, o sea, no les decretaran las medidas cautelares, pero fue tal connotación jurídica y social, de impacto social, que se lleva por el lado penal. O sea, a tal punto de que en este momento estamos debatiéndonos entre una casación a fin de que pues, el abogado de la persona que está siendo procesada o lo está siendo condenada está esperando que pues, el fallo se le conceda a la señora, pero los hierros jurídicos o los
los elementos materiales probatorios que obtuvo la Fiscalía para esta acusación o este proceso fueron bastantes y eran verídicos, a tal punto de que llegaban y nosotros nos decían, no, es que este lote es mío, no, es que este lote es mío, yo lo compré tal fecha. Lo compraban hoy, martes 4 de agosto, y lo seguían lo volvían a revender con el mismo protocolo, la misma línea, la misma secuencia, lo van a revender el 15 de agosto. Así era el modus operandi de esa empresa criminal, porque no era solamente uno, eran todos los de esa empresa, se transformaron o se ocultaron en una fundación. Pero el caso es prácticamente este caso que llevamos nosotros acá con nuestro equipo jurídico, nuestro equipo de Derecho de Propiedad de Ibagué, pues vamos en la etapa de juzgamiento, y pues el caso es que se está tratando de buscar justicia de que estos malhechores o estas personas que incurrieron en esta conducta no se salgan, digamos, no quede impune esta situación, porque está en juego no solamente el patrimonio económico, sino también la estabilidad emocional de una familia, porque como lo repetí anteriormente, hay gente que depositó casi todo su dinero en este proceso. Vamos a hablar de un tema en especial para diferenciar cuál es la posición que vamos a tomar entre estafa o incumplimiento de contrato. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, con autoría de la doctora María del Rosario González Muñoz, toma como demanda de casación un proceso suscrito por el delito de estafa, donde el acusado es el señor Gerardo Núñez Piñeres y la víctima Jorge Ignacio Pretel Chajur. Los hechos de materia de esta demanda de casación son precisamente un contrato, una promesa de compra-venta suscrito entre los entonces socios Pretel Núñez en la compra de una embarcación en la ciudad de Cartagena. ¿Qué pasaba? Esa embarcación o esa compraventa se realizó en el año 2002, y para la materialización de esa compraventa ellos hicieron una promesa de compraventa, y digamos que la obligación de cada socio, porque pues compraron por mitad, la embarcación tenía un precio de 70 millones de pesos. Y ellos decidieron que cada uno colocara de 35 millones de pesos. En ese orden, pues, el señor Pretel no tenía su domicilio en la ciudad de Cartagena, delega la facultad de administrar, de cuidar, de prever o de realizarle los mantenimientos a la embarcación al señor Núñez Piñeres, quien era su otro socio. Esta promesa de compraventa quedó condicionada a que los socios tenían que presentar un certificado donde ellos los excluyera que ellos tuvieran negocios ilícitos, un certificado que el mismo Código de Comercio o la misma ley les estaba exigiendo. Es un certificado que se les exige para poder ellos poder transitar en aguas colombianas, ¿sí? Sin no tener ningún inconveniente, no tener ningún problema para poder circular. En ese orden de ideas, los señores ISA hacen su promesa de compraventa, cada uno entrega su parte al comprador, que es un señor de apellido Borda, y ese señor, pues, siendo el vendedor, recibe su dinero, y a la espera de que las partes cumplan el certificado, y a su vez para hacer la inscripción en la matrícula, para matricularse como propietarios, y asimismo perfeccionar el negocio. Pasaron 5 años, surgen problemas entre las partes. Ya en el año 2004, las partes deciden, se comunican, dicen, no, el Pretel le dice al señor Piñeres, devuélvame la plata. El señor Piñeres pues no llegan a ningún acuerdo con la devolución de plata, en fin, hay fallas en la comunicación entre las partes. Pues el señor Borda, al verse perjudicado en la situación porque ninguno hacía el traspaso y la embarcación seguía figurando con el vendedor, pues él le dice al señor Piñeres, necesito que ustedes inscriban la embarcación porque ya no puedo, por sus finanzas, por temas tributarios, no podía cargar
más con el nombre de esa embarcación. El señor Piñeres, a fin de evitarse un perjuicio y de evitar tal vez demandas más adelante, pues él le hace la inscripción a nombre de él, Núñez Piñeres, de la embarcación, sin contarle a sus socios, sin manifestarle esa intención a sus socios. ¿Qué pasa? El señor Piñeres se enteró por correo electrónico, porque esa información ni siquiera 5 meses después le envía un correo el señor Piñeres al señor Pretel. Le dice, socio, señor Piñeres, yo inscribí la embarcación sin su consentimiento, quedando él como el único dueño, en fin. El señor Pretel se entera de esa conducta desplegada por el señor Piñeres, pues inicia la acción penal que para ese entonces le correspondió a la Fiscalía del municipio de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, perdón, y allí se empieza todo el bagaje investigativo a través del ente acusador, donde ellos profieren, en ese entonces todavía no, pues profieren la acusación, profieren una acusación endilgando la conducta de estafa al señor el señor Piñeres por el engaño en que mantuvo a su socio. O sea, lo mantuvo en un engaño de 5 meses, y entonces la Fiscalía connota o difiere que la conducta descrita en el artículo 246 de la Ley 599 describe que efectivamente el señor Piñeres utilizó medios engañosos, maniobras fraudulentas, para quedarse con la propiedad de esa embarcación, para él ocultarlo a su socio. ¿Qué pasa? Todo el cardumen probatorio lo lleva ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y allí, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, condenan al señor Gerardo Núñez Piñero a la pena privativa de libertad. ¿Qué pasó? El apoderado del señor Piñeres interpone una demanda de casación y se basa el Tribunal Superior de Cartagena confirmando la sentencia. Ya el señor estaba condenado, ya el señor estaba prácticamente procesado por el ACO y el ACRE, pues el abogado, mediante el recurso de casación, que para los que no somos abogados es un recurso, los que no son abogados, perdón, es un recurso que va a las altas cortes, que va a la ciudad de Bogotá, es un recurso por fuera de ley, perdón, que está dentro de la ley, pero que tiene unos requisitos especiales y formales, y presenta este recurso de casación a fin de que se demuestre que efectivamente no existió una conducta punible, no existió una actuación engañosa, no existió un detrimento patrimonial, porque este delito es netamente patrimonial. ¿Qué pasa? El casacionista, él presenta su demanda de casación como apoderado de confianza del señor Piñeres, y evoca los cargos abordados dentro de esa sentencia, en el sentido de que dice que los hechos no se ajustan a las prevenciones que establece el delito de estafa, y que este delito debió preverse por el ámbito civil, de que la competencia del delito es netamente civil y no penal. Y el segundo cargo es un falso juicio de identidad y falso juicio de existencia. ¿A qué vamos con este cargo? Pues de que el señor Pretel delega netamente la administración de esa embarcación al señor Núñez Piñeres. El primer cargo, ¿a qué va? El señor apoderado de confianza del señor Piñeres, él dice, este delito no debió haberse ventilado por las siguientes razones. Primero, hay un contrato, hay una relación contractual de socios. Hay una relación contractual donde hay una promesa de compraventa. No hay detrimento de patrimonio. Si bien es cierto, el socio le ocultó el traspaso, la inscripción de la embarcación a nombre de él, pero el señor Peter no tenía detrimento patrimonial porque la embarcación seguía ahí, o sea, el objeto
sustancial o el objeto de la compraventa existía, no había ausencia del mismo. Que se hubiese llevado esto inicialmente a una audiencia de conciliación, de que la fiscalía debió de citar a las partes inicialmente a preguntar, bien sea en este entonces por interrogatorio al indiciado o cualquier situación especial, a que dijera qué fue lo que pasó entre las partes, a que su cardumen probatorio o la función de investigación fuese más allá de decir existió el engaño, el señor no se apoderó de la embarcación y fue el único dueño. No fue más allá de esa connotación jurídica. No se emerge en la situación civil, en la cual en materia civil se dice que para que exista un contrato, el contrato es ley primero para las partes, en el contrato hay cláusulas, en el contrato, los contratos se pueden dirimir de manera conciliatoria o si en caso tal se dice un tribunal de arbitramiento, o sea, habían otras formas de poder ventilarse, de poder surtir este caso, de poderse dar esta investigación a no llegar a la parte penal. Pues él hace hincapié a que los elementos del tipo penal de estafa son elementos taxativos y son elementos que no se pueden conllevar a que no se ven explícitamente, es decir, de que usted si va a cometer la conducta de estafa, la ley es muy exacta o muy clara al explicar qué significa el delito de estafa y cómo es la modalidad de conducta del delito de estafa. A eso iba el casacionista, a llevar o a convencer a los magistrados de las altas cortes para que este caso no fuese, su cliente no fuese condenado y esa conducta se declarara típica. Y el segundo caso también va de la mano con el primer cargo, el cual decía, no, pero es que si el señor Preter no vivía en Cartagena, el señor Preter no le hacía mantenimiento y le entrega el mantenimiento de la embarcación, le entrega prácticamente la posesión de ese bien material o de esa embarcación a su otro socio, pues prácticamente sabía, o sea, él tenía, aunque ellos no hicieron una sociedad escrita, había una sociedad, de hecho, una sociedad que, aunque en el papel no estaba escrita, pero pues habían unas obligaciones que se tenían que llevar y entre esas estaba la que tenía el señor de Preter de mantener o de conservar la embarcación, ¿sí? En el estado en que está. En ese entonces, después de toda la demanda, pues se toma un concepto del Ministerio Público. El Ministerio Público, a su vez, considera, toma todas las connotaciones que le dio la primera instancia, el tribunal, y conlleva y deducen y definen de que sí, el sujeto activo utilizó maniobras artificiosas, mantuvo el error a su socio y hubo una intención inequívoca de apropiarse. O sea, el Ministerio Público, como su bien lo indica, ellos emitieron un concepto pegados a los lineamientos jurídicos de la Fiscalía, del Juzgado Tercero Penal y el Tribunal. ¿Qué pasó con la Corte? La Corte cuando emite o se centra en el tema fundamental para ellos determinar si esta conducta es estafa o es una conducta por incumplimiento de un contrato que se debe debatir por la parte civil. Ellos antes de centrarse en la connotación o en la demanda presentada por el casacionista, ellos basan su conducta en el principio de tipicidad. Inicialmente sabemos que la tipicidad le corresponde para quienes no son abogados que toda ley en Colombia debe ser escrita y toda conducta penal debe ser escrita en la ley. O sea, la tipicidad prácticamente son los delitos que están expresados en el código y que están formalizados por el legislador, son los expresados por el legislador. En ese orden de ideas, la Corte hace un estudio consensuado de cuáles son los requisitos que se debe tener en cuenta para nosotros determinar que la estafa se adecua a la conducta o a los hechos aquí presentados como demanda de casación. En ese orden, la Corte, ellos definen que el delito de estafa puede ser un tipo objetivo,
pues sabemos que el tipo objetivo está enmarcado en el artículo 246 del Código Penal y que describe que su conducta como tal. O sea, sabemos que el delito existe, el delito es típico, no podemos hablar de que el delito es inexistente, porque para los que no son abogados, en Colombia no existe la analogía, o sea, no se puede decir es que vamos a inventar un delito porque aquí en Colombia no existe ese tipo de anotaciones jurídicas. El tipo penal está contemplado dentro de un cardumen de leyes, de artículos, un articulado debatido dentro del Congreso. Entonces, por eso la Corte dice, no, pues el delito existe, el delito está tipificado, el delito está escrito, tiene una connotación jurídica. Tipo subjetivo, pues, vamos a la subjetividad. La subjetividad es netamente, digamos, las acciones que hace el sujeto activo. Que para el caso en especial y para el caso del tipo del delito de estafa, que hay que centrarnos en el caso de que hay, en el momento en que se haya que emitir una asistencia jurídica, una asesoría jurídica con nuestros clientes y que nuestros clientes nos consulten, pues ellos tendrán que determinar cómo fueron las conductas descritas por el sujeto activo, el sujeto denunciado, que en el presente caso mantuvo en el error, quería apropiarse, hubo intención de mantener en el error porque pasaron 5 meses y el señor no le comunicaba a su socio lo que había hecho. Todas estas situaciones en el momento de una consulta con nuestros afiliados pues las tendremos en cuenta y nuestros afiliados también para determinar si esa conducta se adecua dentro de el tipo objetivo subjetivo. Es decir, son los verbos que nos están acompañando. El engañar, el utilizar artificios, manipular, todos esos verbos van de la mano con el tipo subjetivo. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte se emerge digamos que en ese estudio consensuado de por qué debemos hablar de estafa y no de una situación que debía haberse debatido en la justicia civil. Entonces, ellos hacen el estudio típico y, a su vez, estudian las pruebas que allega la parte del casacionista y cuáles son las pruebas que él dice que la fiscalía no tuvo en cuenta. Las llamadas que tuvieron los socios, porque ellos al inicio presentaron algunas discrepancias y algunos encuentros entre los dos de no haberse establecido algún acuerdo para vender, el no haberse citado una conciliación, la fiscalía no haber dado todos los elementos especiales para hacer una buena investigación. También utilizó las pruebas que se aportaron, también se deja de establecer los criterios típicos de la conducta. Estas situaciones conllevan a que la Corte en su estudio pues haga este análisis consensuado y llegue a que también pues acá hay una sentencia que hago énfasis también a estos requisitos, que es la sentencia del 27 de febrero de 1948, que habla sobre unos artificios engañosos, inducir al error, seguir el sendero trazado por el delincuente, el agente logra el fin perseguido. Fíjense bien que en este caso, pues la persona que va a estafar tiene ya, digamos que una trayectoria, ya tiene un plan, porque es un delito contra el patrimonio, ya tiene determinado, ya tiene una trayectoria, ya tiene una proyección de lo que va a pasar y pues el fin conseguido es un aumento en su patrimonio o un incremento en su patrimonio y el detrimento del patrimonio del agente pasivo, de la víctima. Entonces, antes de la emisión de esta sentencia, ya la Corte se había pronunciado, ya había otros requisitos esenciales para este tipo de delitos, ya había hecho un estudio sobre el mismo. La Corte critica y hace un análisis sobre el perjuicio, sobre 3 elementos que el juzgado, el tribunal y hasta la misma Procuraduría tuvieron en cuenta en el momento de emitir el fallo. Ellos dicen que hubo un perjuicio patrimonial, un engaño, un error y una confianza. De acuerdo a estos análisis, la misma Corte dice perjuicio patrimonial, pero si la embarcación existe.
el barco, o sea, el señor paga, pero el contrato de promesa de compraventa o contrato de compraventa era la adquisición de esa embarcación y ella existe, o sea, el elemento está. El engaño tal vez no, sí, por el hecho de no haberle notificado, aunque se le notificó efectivamente del traspaso, del acto jurídico que hizo el señor Piñeres en el momento de hacer la inscripción de la embarcación. Entonces, engaño no hay. O sea, no debemos hablar de una estafa cuando no hay engaño. Error. ¿El error cuál? ¿Cuál error? Si es que, fíjense bien que en el momento de la promesa de compra-venta, los socios se comprometieron en hacer la inscripción de la embarcación. Y eso quedó consignado en la promesa de compra-venta. Entonces, error, porque ambos, personas que en ese entonces, o personas que tenían un grado de conocimiento, un grado de estudio que les permitía inferir qué es lo que consigue o conlleva la suscripción de una promesa de compraventa o un contrato de compraventa. Confianza. Tal vez la confianza del uno al otro, pero son socios. Se supone que la confianza se asocian porque existe una confianza anterior a esa asociación. Entonces, esa es la crítica que le hace la Corte al ACUEN y a la Fiscalía al no hacer el estudio consensuado, no hacer un estudio jurídico esencial, porque si se hubiesen dado estos requisitos, pues se configuraría el delito de estafa. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte critica mucho estos puntos en los cuales no se llega a un acuerdo, no se puede configurar un delito de estafa. En ese orden, pues la Corte dice una confusión en el escrito de acusación. Entonces, no se analizaron de manera detallada los elementos que configuran la estafa. Es decir, se conlleva, si bien es cierto, existió el engaño, si bien es cierto, el señor, el socio de la víctima, sufrió un engaño porque pues su socio pero no hubo detrimento. Confusión en la víctima del delito. Sí, claro, el señor pretendía que fuera una estafa, pero la estafa no existió por la tipicidad o la adecuación de la norma. Se invirtió el orden inherente de la estafa. ¿A qué me explico? Sabemos que la estafa va encaminada al detrimento del patrimonio. Hay detrimento del patrimonio en el presente cuando la embarcación todavía existe, o sea, la embarcación no existe. Las pruebas sobrantes de la actuación son contrarias a lo que usa la estafa, claro. En el examen probatorio que se omitió por parte de la Fiscalía a efectuarlo, y más aún de la misma justicia cuando se le imputan los cargos y se condena a ese señor, se le olvida al mismo juez hacer este análisis probatorio donde existen pruebas que el señor Núñez cita a su socio, lo llama, le insiste para que hagan esa inscripción y no se tuvieron en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte falla en emitir en casar esta sentencia, en darle la razón al señor Núñez Piñeres y dice que la conducta es atípica. ¿A qué voy con este fallo? ¿Y qué se le puede, digamos qué ejemplo o qué podemos concluir de esta explicación sucinta de este fallo? No todas las veces podemos hablar de un delito de estafa cuando simple y llanamente se pueden debatir por la parte civil. Como le decía anteriormente y lo explicaba al inicio de esta capacitación, existen estafas como el caso que hice al inicio de esta charla, que es la estafa que se presentó en el municipio de Mariquita, Tolima, donde resultaron más de 1.000 afectados. Fíjense bien que si bien es cierto de un lote, pero habían 5 o 6 dueños, o sea, no existía ese lote no existía. Si bien es cierto en una tierra estaban demarcadas, pero a la luz de la justicia no existía, mientras que en este caso sí, a pesar de que había un contrato, una promesa de compraventa, este bien sí existió sí existía, estaba el objeto
se podía ver, o sea, no estaba no estaba ocultado, no fue engañosa la relación, ¿sí? Entonces, esa es la connotación y tal vez que algunos fiscales declaran atípica algunas conductas cuando se celebran contratos y dicen, no, esto no es por la jurisdicción penal, sino es civil, por las connotaciones y los elementos básicos de la conducta. Entonces, en el momento en que se vayan, pues van a consultar a nuestros profesionales de derecho y propiedad, nuestros clientes, lo primero hay que ver la intención que se tenía para el perfeccionamiento de ese contrato. Hay momentos en que no se paga el precio, se entregó el bien con algunas fallas, otras cosas que pueden pasar en una negociación, no se cumple una condición que era la suscripción el día 10 de agosto en la notaría quinta del Círculo de Ibagué y no se cumplió. Son situaciones que se pueden manejar en la parte civil. Hay que ver a nuestros oyentes y nuestras personas que comparten estas capacitaciones, que la parte civil es la última instancia que se lo llamamos en derecho la última ratio, significando que antes de nosotros iniciar cualquier acción penal, para eso estamos nosotros como profesionales de derecho y más acá nuestra empresa de derecho y propiedad, para prestarles esta asesoría. Inicialmente buscar los medios para que se hagan las acciones contractuales, no irse por la parte penal, como acá lo hace entrever esta sentencia, que fíjese bien que la fiscalía, el juzgado, el tribunal, todas digamos que los estamentos jurídicos, hasta ahora mismo el concepto del Ministerio Público, llegan a la conclusión de que sí existió una estafa, pero no hacen esa adecuación típica, no se centran en qué es el delito, no hacen un estudio consensuado de las pruebas que se portaron en primera instancia, donde hacen entrever que sí hubo una comunicación, existieron llamados entre los socios para que se materializara la descripción o la matrícula de esa embarcación. Esas situaciones se pueden analizar o se pueden llevar y no irse a la instancia penal. Entonces, la idea, ¿cuál es dentro de esta capacitación? No todas las actuaciones contractuales o los contratos de compraventa pueden ser delitos de estafa. Por eso mismo se le indica o se invita primero a que se lleve, se escuche cuál es la intención de la gente o el sujeto activo de la persona que se va a iniciar o el comprador o el vendedor, para nosotros asimismo decir, bueno, acá una estafa, no una estafa, porque generalmente en el caso que yo hice mención, claramente se ve la intención de engañar a los compradores con la reventa de esos lotes. Como le decía, había gente que hasta en un recibo ellos presentaron a la fiscalía y la fiscalía le decía, bueno, ¿qué documentos tienen ustedes para acreditarse como víctimas dentro del proceso que llevamos acá en la regional? Mostraban un recibo de caja, como si eso fuera una prueba. Pues ahí sí se denota la mala intención. O que aparecieron dos lotes con los mismos dueños. Ahí se demuestra la mala intención. Entonces, para terminar esta capacitación, se deja claro que efectivamente pues las connotaciones jurídicas o el acompañamiento de un abogado frente a este caso o frente a esta situación es importante para encaminar o enrutar la búsqueda de la justicia. Porque fíjese bien que pues en la parte civil se busca siempre una indemnización pecuniaria, en la parte penal también se busca una indemnización, pero más que una indemnización, se busca es la pena privativa de la libertad, la no impunidad del caso y pues el impacto social que genera ese delito, pues para que no se vuelva a repetir. En ese orden de ideas, espero que les haya gustado nuestra charla, nuestra capacitación, después a su connotación o a su conocimiento las preguntas que se vayan a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias a usted por esta capacitación. Digamos que es un poco práctica y eso digamos que permite que nosotros podamos entender un poco más relacionado con ese tema de estafa o incumplimiento de contrato y de pronto pues en esto basa la primera pregunta y es
muchas veces las personas están vendiendo de pronto automóviles, carros, escucha uno de pronto que el carro empezó a fallar y se lo venden a otra persona, seguramente a esa persona también le va a fallar. En este caso, ¿sería de pronto un incumplimiento de contrato o se puede connotar como una estafa? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Netamente, pues estos son fallas que se presentan, se pueden hacer acciones rescisorias, ¿sí? Cuando son acciones contractuales, son acciones civiles, ¿sí? Se supone incluso la misma Superintendencia de Industria y Comercio al Consumidor, la ley 1480 establece que los vehículos usados tienen hasta 3 meses de garantía. No recuerdo el artículo, pero está contemplado en la ley 1480, ¿sí? Este dice que tiene 3 meses pues, para que el comprador pueda solicitarle al vendedor, perdón, el comprador pueda solicitarle al vendedor la garantía de este vehículo, ¿sí? Esto pasa muchísimo en los vehículos usados. Esto es, creo que el pan de cada día para ellos. Pero las acciones pertinentes netamente, porque sabemos que un vehículo usado en el momento en que lleva un kilometraje establecido y un tiempo que es más o menos unos 5 años, pues ya pierde, digamos, su garantía. Pero el mismo estatuto y la misma ley, hasta con la anuencia del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, han establecido que tienen 3 meses para hacer efectiva esa garantía. Y adicional a ello de acciones civiles como puede ser una lesión enorme, una acción rescisoria, etcétera, etcétera. Porque si nos vamos por una estafa, pues de todas maneras, como lo explicaba anteriormente, hay que ver la intencionalidad de la gente o del sujeto activo, ¿sí? De todas formas, siempre que se compren vehículos usados, pues se le recomienda a nuestros usuarios de derecho y propiedad, pues que hagan una verificación exhaustiva, pues frente al caso, porque para hacer las reclamaciones es necesario tener un soporte técnico, ¿sí? Pero esto siempre se presenta en los vehículos usados. Hay un caso muy famoso que es el tema, de pronto alguno lo conoce, salió prácticamente en algunos también programas periodísticos, que vendían una cruz milagrosa, una cruz en la que tenía componentes que venía directamente desde el lugar donde moría, donde había muerto Jesucristo y tenía de pronto la participación de muchas personas ofreciendo este tema. Podemos decir de pronto que en estos casos, que obviamente pues sabemos de que si no hay una importación de piedras de ese lugar registrada, ¿cierto? Que si de pronto no vemos que prácticamente no está bañada en oro, como decían, sino simplemente era un metal cualquiera. En este caso, de pronto, hay algún tope o alguna cuantía mínima para que podamos determinar qué es una estafa o simplemente se tomaría de pronto como una publicidad engañosa, porque pues hay personas que adquirieron esto seguramente pues bajo ese engaño. Entonces, ¿qué podemos en este caso Pues mencionar? de todas maneras, pues, tomaría como una publicidad, también se tomaría como una publicidad engañosa de ese cuenta, doctor Kevin, porque pues, me imagino que ellos tendrán un registro mercantil, tendrán su establecimiento y aún más por materia de publicidad prácticamente. Se publicó por todos los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, fíjense bien que puede ser una publicidad engañosa, porque de todas formas las personas que la adquirieron son conscientes de lo que quieren, ¿sí? A pesar de que los elementos de lo que ellos venden no son los que realmente se están ofertando, ¿sí? Pero fíjese bien que ahí, a pesar de que pues hubo un engaño, ¿sí? Pero el mismo estatuto establece que es una publicidad engañosa. ¿Sí? Entonces no podemos decir que fue un delito de estafa porque de todas maneras digamos que la gente adquiere ese producto, lo tiene, pero no con la connotación que dicen, ¿sí? En ese caso, pues ahí sí sería como iniciar las acciones pertinentes para las acciones de protección al consumidor ante la superintendencia, porque digamos que ellos tienen sus requisitos y más cuando se van a crear para ese tipo de publicidad o de venta.
Bueno, tenemos personas que nos preguntan en la publicación de las redes que estamos haciendo en este momento, nos preguntan si de pronto esta capacitación queda alojada en algún lugar, porque pues claramente todos nuestros temas, los que tratamos acá, pues son bastante valiosos y pues de gran interés por parte de todos nuestros usuarios y clientes. Entonces, informarles que ustedes pueden acceder a nuestro canal de YouTube, colocan en YouTube Centro de Derecho y Propiedad, pueden acceder, pueden ver cualquier capacitación, por ejemplo la de hoy con la doctora Jenny Campos, estafa en incumplimiento de contrato, y cualquier otro tema de su interés. Importante que usted pueda seguirnos, pueda comentarnos, si desea de pronto ver otra capacitación, otro tema, es muy importante pues todos sus comentarios, son muy valiosos para nosotros, los agradecemos mucho realmente que puedan hacer estos comentarios. Igualmente no olviden que si usted necesita un abogado que pueda ayudarle en alguna situación, estamos nosotros para servirle, profesionales como la doctora Jenny Campos, nuestra jefe regional de la ciudad de Ibagué, podemos atenderlo en cualquier situación que se le presenta. Y bueno, doctora, quisiéramos terminar con esta pregunta. ¿Podríamos decir entonces que la diferencia entre un incumplimiento de contrato y una estafa es esa intención de engañar a la otra persona? Netamente es uno de los requisitos, doctor Kevin. Fíjese bien que la misma Corte hace un estudio exhaustivo de los requisitos esenciales. Es uno de los requisitos, pero tienen que, o sea, las consideraciones de la Corte en la misma sentencia de 1947 habla que esos tres requisitos deben ser uno con el otro. O sea, no podemos solamente decir, bueno, vamos a engañar, vamos a decir, porque fíjese que en el caso en mención, el señor pues engañó a su socio, pero no hay detrimento, ¿sí? O sea, hay que ver hay que saber connotar estos tres requisitos, mientras que en el caso de las estafas de Mariquita no existen los lotes, ahí sí hay un detrimento, hay una intención de engañar, ¿sí? Mientras que en el caso del socio sí, claro, le ocultó, porque es que hubo ocultamiento, pero en ningún momento desapareció la lancha, en ningún momento quiso quedarse con la lancha, porque fíjese, ellos habían firmado una promesa de compraventa donde los obligaba a que tenían que llenar unos requisitos esenciales. Entonces, es muy compleja el análisis, por eso hago énfasis a que nuestros afiliados y nuestros escuchas, en el momento en que vayan pues a comentar este tipo de situaciones o casos, consulten a abogados, especialmente nuestra empresa especializada en estos temas, y que pues antes de tomar cualquier acción judicial hay que hacer un análisis consensuado, como hizo la misma Corte, porque fíjese, doctor, que hasta la Fiscalía, el juzgado penal, el mismo Ministerio Público dicen sí, existe el delito, pero la Corte se toma la tarea de hacer el estudio consensuado incluso de la tipicidad de la conducta, ni siquiera hizo el camino que no hizo el estudio de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, sino simple y llanamente se centró en el principio de legalidad. Bueno, doctora Jenny, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, que haya compartido sus conocimientos con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros muy pronto en otra capacitación. Le agradecemos mucho. Bueno, doctor, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, a todos ustedes, no olviden que pueden contar con nosotros en cualquier situación que se les presente. Si usted necesita un abogado que lo apoye en este tema, estafa, incumplimiento de contrato, un tema civil, un tema de familia, un tema administrativo, cualquier tema jurídico de su interés, nosotros estamos para apoyarlo con profesionales expertos y especializados en todas las áreas del derecho en las principales ciudades del país. Igualmente, si se encuentra usted en el exterior, también lo podemos ayudar. La idea es que usted cuente con un abogado en todo momento para que lo pueda apoyar en todas las situaciones que se le presentan. No olvide que el día de mañana estaremos con la capacitación de cuándo hay lugar en el incremento de las pensiones. Muy importante este tema de pensiones, más ahora en época de pandemia, que podamos conocer y acceder a este tema. Pueden vincularse con nosotros a través de nuestras redes sociales, pueden ver esta capacitación en Facebook en cualquier momento. De pronto, si usted no la puede ver ahora mismo a las 9 de la mañana cuando iniciamos esta capacitación en vivo, la puede ver en cualquier momento del día. Lo importante es que usted pueda conocer todos los temas jurídicos de su interés. Igualmente, no olvide que puede escribirnos también por redes sociales en Facebook como Derecho y Propiedad. Quedan alojadas estas capacitaciones en nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios Derecho y Propiedad S.A. Puede escribirnos por correo electrónico, puede
puede escribirnos directamente a nuestra página web www.derechoypropiedad.com. Derecho y Propiedad está para servirle. No olviden mañana diálogos jurídicos con Derecho y Propiedad 9 de la mañana. Que estén muy bien, pasen un feliz día. Chao, chao.